Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta con el Club de Lectura Simétrico. Un miércoles más. Aquí estamos, listos y listas para empezar. Como os contaba el otro día, nos hemos tomado un miércoles nada más de descanso porque ya se nos hacía mucho no poder parar. Pero bueno, desde aquí, pues nada, os doy las gracias a todos por los mensajitos que me mandasteis diciéndome descansa, no sé qué, pasadlo muy bien. Pues nada, de verdad, desde aquí muchísimas gracias por siempre por apoyarnos, por escribirnos, por estar atentos al club, por pedirme que haya sesiones, en fin. Gracias de corazón a todos y a todas. Pero ya os digo, ya estamos de vuelta un miércoles más. Hoy es 20 de abril, si no me equivoco. Estamos, por cierto, al bordecito ya de San Jordi, de la fiesta del libro. Este fin de semana es, aquí por lo menos en Madrid, y sé que en Barcelona también, seguramente en otras comunidades autónomas españolas también lo va a ser, pues el fin de semana de celebración del libro. Las librerías van a estar abiertas, hay descuentos, etcétera, etcétera. Por favor, aprovechadlo. Son nuestras cómplices totalmente indispensables, necesarias, y desde aquí les mando un beso enorme a todas ellas para que vaya súper bien de ventas este fin de semana y este San Jordi. Y yo creo que ya esto que os quería decir ya os lo he dicho, ya no me repito más. Hoy venimos con un nuevo libro. Ya sabéis que siempre me gusta traeros novedades, me gusta que vengan los autores y autoras a hablar de ellos, y hoy vamos a estar hablando de Arquitectura e Intangibles, de Eduard Sancho Pou. Ya he visto a Eduard por ahí, y a Carlos Irisarri, a Eduard Sancho Pou y a Carlos Irisarri por ahí. Dadme un minutito que se vayan conectando los asimétricos y las asimétricas, aunque ya veo que están todos y todas entrando hoy. Bueno, hoy sois muchísimos ya. Vamos a ver, voy a saludar un poquito, vamos a ver quién anda por aquí. Veo a Anis Lavín, a Maricruz Mallorca, a David Paul 59, no sé si es David Paul o David Paul, un abrazo desde aquí igualmente. Marcela Dencourt, María Victoria Irisarri, Teorema Arquitectura, a ver quién más, Gerard C, GFG, Elias Barzuk, perdón, Rafa Hernández, Alexarsam, perdón, que tenéis unos nicknames un poquito complicados. Pero bueno, desde aquí un abrazo a todos y a todas. Veo también a Laura Trujillo, a Hatark, a M157, a Party Ramos. Bueno, veo a un montón de gente ya conectada. Me alegro mucho de veros a todos y a todas. Contadme si queréis por ahí cómo estáis, etcétera, etcétera. Estas cosas, desde donde nos saludáis, sabéis que me hace muchísima ilusión ver que el club llega cada vez a más partes del mundo. Así que si me vais diciendo de dónde desde dónde nos estáis escuchando o viendo, pues yo os lo agradezco muchísimo. ¿Qué más? Creo que no se me olvida nada más. Y yo creo que podemos empezar ya la sesión de hoy. Carlos y Eduard, ¿estáis preparados? Yo creo que está todo listo. Y vamos allá, os voy a mandar la invitación y vamos a arrancar, ¿vale? A ver, vamos con Eduard. Carlos. Ahí está. Uy, lo que se mueve este trípode. Bueno, ya os decía que tengo este trípode nuevo. ¡Hola, Hola, Eduard! ¡Hola, hola, Aquí estamos, Carlos! ¿Cómo estáis? muy aquí bien, muy estamos, bien. estamos To- encantados. Oye, no, pero más encantada estoy yo, de verdad, que me encanta que vengáis, que además venís hoy en combo los dos, porque habéis venido los dos al club por separado, pero hoy Sí. por primera vez os tengo a los dos a la vez. O sea, no puedo estar más contenta de teneros aquí. Yo ¿Cómo estoy estáis? contentísimo, porque yo soy muy fan de Eduard y muy fan del club, o sea que estoy encantado que me hayas O sea, invitado cuando no tengo aquí ningún mérito, pero bueno, yo vengo aquí a pasar bueno, la tarde. ahora hablamos de eso, Carlos. No No. digas esas cosas que luego no es verdad. Eduard, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy contento de hacer la dupla con Carlos y a ver qué sale. Va a salir fenomenal. Mira, nos están saludando desde Ciudad de México. Marcela, un saludo mandamos hasta Ciudad de México y a todos los que nos estáis viendo. Pues de México, qué Eduard, maravilla.
Qué Bueno, maravilla. es que el club se ha vuelto súper internacional, Carlos. Esto es Sí, una sí, cosa a sí. otro nivel. Esto es Intento, otro y nivel. que sepáis, Marcela, o quien esté en México, que intento ir este otoño. Va a ser la tercera vez que intento ir a México y va a ser la vencida. Estoy deseando conocer, Pues bueno, Pues una nada, maravilla. ya sabéis que vais a contar allí con Carlos Irizarry, no os lo, vamos, no os lo perdáis porque vamos, irrepetible. Bueno, Eduard, Carlos, bienvenidos de nuevo al Club Muchas de Lectura gracias. Asimétrico. De verdad que estoy contentísima de teneros aquí a los dos. Hoy venimos a hablar de este nuevo libro tuyo, Eduard, Arquitectura Ujú. e Intangibles. Vamos antes de empezar, como siempre, bueno, hago un breve inciso, nos saludan desde Barcelona, desde Costa Rica, nos saludan desde un montón de sitios. Caray, Costa Un beso Rica. y un abrazo, Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas otra vez. Y como siempre os digo, Eduard, Carlos, ya os lo sabéis, os voy a presentar lo primero porque yo sé que todo el mundo que está entrando viene a veros a vosotros y ya sabe quiénes sois. Pero por si acaso hay algún despistado o Vale, claro. despistadilla por ahí, bueno, a él y a ti también, Carlos, deja de decirme estas cosas, por favor, Vale, a los dos, ¿vale? A presentaros lo primero y luego entramos a ver qué es esto de las arquitecturas, de la arquitectura intangibles, ¿vale, Muy Eduard? bien, Vamos a perfecto. ello. Venga, pues vamos a empezar contigo, Eduard. Eduard Sanchupou es arquitecto, colegiado en Nueva York y en Barcelona, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña. Obtuviste, Eduard, una beca de la fundación, de la Graham Foundation de Chicago por tus estudios de investigación con tecnología arquitectónica y gestión estratégica. Además, has impartido docencia pues, en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad de Palermo de Buenos Aires y, por supuesto, en la UPC de Barcelona. Eres especialista en consultoría y dirección de proyectos, además en estrategia arquitectónica y planificación. Y eres autor nuestro ya, bueno, ahora vamos a hablar de todo esto, pero además es que eres autor nuestro ya por partida doble. O sea, porque fíjate lo que tengo aquí. Ahora hablamos también de eso. Eres autor de Arquitecturas de la Estrategia, que también está en esta colección pragmática. Y bueno, Eduard, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos Gracias, a hablar. gracias a vosotros. Sobre todo, gracias por creer que valía la pena libros que hablan de estrategia y sobre todo de gestión. Esto es mérito de Pues Asimétricas y también mérito de Carlos. O sea, mérito, vamos a decir que es un mérito a tres, ¿vale? Porque Carlos fue el primero que nos puso en contacto contigo, de hecho, sí, sí, ya en sí. el primer libro. Y además, Carlos, resulta que eres el director de esta colección, la colección pragmática, así que no puedes decir que no tienes mérito en esto porque lo tienes. Vale. Así que voy contigo, voy a presentarte a ti, aunque ya lo he hecho muchas veces, pero por si acaso estamos también con Carlos Irizarry, que es doctor arquitecto, máster en política territorial y urbanismo. Ejerce su actividad profesional pues, en proyectos de edificación, de urbanismo y valoración. Además, eres jefe de área de valoración en SEGIPSA y ejerces la docencia, Carlos, como profesor en la Universidad Europea de Madrid. Autor también, tenemos la suerte de que sea autor nuestro, autor asimétrico, ya de 3 libros con nosotros, Carlos. Esto ya, vamos, me encanta poder decirlo. El arquitecto práctico, el arquitecto en perspectiva y el último que estuvimos presentando aquí hace nada en el club, guía de la dirección de obra con Rafa Íñiguez de Ontoño, que también si queréis ver la sesión está colgada en el canal, o sea que la podéis disfrutar cuando queráis. Como decía, es director de la colección pragmática, así que pintas muchísimo aquí porque eres, vamos, uno de los causantes de que en Asimétricas exista esta colección. Así que nada, vamos a ello. Vamos a hablar de arquitectura intangibles. Eduard, ¿qué tenemos aquí entre manos? ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro que tenemos aquí? Bueno, este libro es un libro que me hace mucha ilusión presentar y es un libro que trata de intangibles, como dice el nombre. Intangibles, ¿qué es y por qué es relevante para la arquitectura? Los intangibles es lo que no se puede tocar. Entonces, nosotros tenemos la idea siempre de que la arquitectura es algo material y nos enseñan la arquitectura de los tangibles. Esto es, podríamos decir, la arquitectura a partir de los datos, a partir de la información y cada vez tendrá más importancia, sobre todo por la digitalización.
En el momento que estamos de que Internet y sobre todo las bases de datos están formalizando lo que es un cuerpo de arquitectura, lo que nos sirven los intangibles es para poder saber qué edificios funcionan y qué edificios no funcionan. El gran paso que creo que se está dando es que podemos obtener el rendimiento de los edificios. Hay una frase, y me remito a la colección pragmática y sobre todo al primer volumen, que era el libro Principios de Art, ¿no? de Art Gensler, y él lo que siempre decía es que un edificio lo tenemos que entender como un coche de carreras. Tú construyes el edificio, pero después lo que tienes que hacer es pensar cómo ese edificio puede mejorar con el tiempo. Y para ello lo que necesitamos es medirlo. Yo en el libro lo trato y el término que uso es un término aprendido de Art Gensler, que es el Post-Occupancy Report. Y esto vendría a ser los datos que podemos obtener de un edificio y que nos sirven para irlo actualizando, mejorando y durante el tiempo que pueda seguir vigente, ¿no? Y un poco de esto es de lo que va el libro, ¿no? De intangibles. Carlos, como director aquí de la colección Pragmática, cuéntanos, ¿por qué este libro también en la colección Pragmática? A mí me parece este libro, vale, y Eduard como autor, de una relevancia absoluta. Es decir, y además, y además única. Es decir, bueno, la colección en general, como la planteamos, es única. O sea, la colección nace de una necesidad de tener bibliografía. O sea, joder, damos clase, Eduard también, de gestión, de muchos temas profesionales, que, coño, es que no hay libros en español que puedan ayudar al arquitecto a mover su profesión. Y además que hay que reinventar la profesión, pues vamos a ver cómo. Contrasta, y eso Eduardo también lo sabe, joder, cuando ves el mundo anglosajón, tú te vas al Riva, a la librería que hay allí, hay un stand entero allí de gestión, y joder, no tenemos nada de esto en España, pero vamos, ni un libro de cómo tarifar. Esto que dice Eduard, bueno, él habla de edificios, pero esto tiene, por supuesto, también aplicación a nivel urbanismo, a nivel ciudad y a nivel de todo. Fíjate, voy a poner un ejemplo, para quien no haya entendido esto que contaba, muy sencillo. Es decir, ahora mismo es la primera vez en la historia que se está midiendo la demanda real de vivienda. ¿Qué quiere la gente en la vivienda? ¿Y por qué? Porque hasta hace nada, bueno, hemos visto 20.000 artículos estúpidos de esto de los jóvenes quieren la vivienda cada vez más pequeña. Digo, los jóvenes quieren la vivienda cada vez más pequeña, no, cada vez pueden pagar menos. Ellos compran lo que pueden, pero no es lo que quieren. Es decir, ¿y cómo sabíamos la demanda real? Sabemos la venta, sabemos lo que hay en oferta. Miras en Idealista y ves lo que está a la venta. ¿Cómo sabemos la demanda? Pues ese es, por ejemplo, el verdadero negocio de Idealista. Idealista no vive de los anuncios, ni de los banners, ni de nada. Vive de guardar los clics de las búsquedas. Porque la gente pone una búsqueda y luego acabará comprando lo que sea. Pero al principio pone lo que busca. Me gusta esta zona, me gusta este tamaño, me gusta con piscina, tengo mascota, no sé qué. Y esos datos, o sea, esos intangibles, son los que valen un dinero. Y eso es lo que Idealista vende a promotores. Dice, ¿qué es lo que me conviene promotar? ¿Qué voy a vender rápido en esta zona? ¿Qué vivienda quiere la gente? ¿Qué tienen mascotas? ¿Juegan al pádel? ¿Qué hacen? Eso es lo que no se sabía hasta que ha llegado todo este mundo. Pero claro, o sea, es decir, ¿quién está hablando de esto ahora mismo, por lo menos en el mundo hispano? Eduardo, y es que no hay otra cosa parecida. Como pasó con su anterior libro también. O sea, ¿qué manera de contar la historia de la arquitectura de los años 40 hasta ahora? Es decir, joder, vamos a contar la arquitectura, efectivamente, de cómo la arquitectura se ha hecho para venderse a sí misma, pero para vender también a sus clientes. Claro, que es el éxito de muchos edificios y de muchos arquitectos. Es decir, sé vender más, sé ayudar a mi cliente a vender más, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia. Claro, en esta colección va que ni pintado. Tenemos volúmenes ya sobre gestión empresarial, que ha dicho Eduard, que es no es cualquiera, es el mayor, el arquitecto que más factura del mundo, más facturaba, falleció el año pasado, es el que tiene el libro de empresa. ¿Cómo mueve la arquitectura y la política? ¿Cómo mueven los políticos nuestros proyectos? ¿Por qué un proyecto bueno se malogra? Tenemos a Ben Fliedberg, que es el mayor catedrático, vamos, con la mayor cátedra de investigación que hay en Europa. Tiene una dotación ahí fabulosa en Aalborg. Etcétera. Ya no voy a aburrir más. Y lo que viene, voy a hacer un pequeño spoiler, pero vamos, estamos... Claro, bueno, es que tenemos un manual sobre coworking que analiza, que todo el mundo habla de los nuevos modos de trabajar. Bueno, vamos a ponerlo en el papel, cómo se organiza, cómo no sé qué. Estaba en preparación, está todavía, no sé si está por ahí la autora, que no quería que dijera nada. Dice, no me comprometa, digo, no voy a decir nada. La prefabricación, que es otro mundo imparable. El sueño de los arquitectos del siglo XX, el sueño de Tecton, de Le Corbusier, el sueño de Libeskind, el sueño de Prouvé. Ahora se puede hacer gracias a
a los medios informáticos tal, y es el momento de la prefabricación. O sea, el mejor edificio de Málaga del año pasado, han dado premios, es uno prefabricado fabuloso, etcétera. Viene también un volumen de introducción al sector inmobiliario, que es el que nos da de comer a todos y siempre le estamos dando la espalda. Pues cómo bueno, etcétera. Bueno, en todo este panorama vamos a meternos ya con el libro, que estoy quitándole tiempo a Eduard. Vamos a hablar de, Capital. sí, vamos a hablar, o sea, me encanta porque Carlos ha repasado toda la colección pragmática, o sea, que si te queríais ideas para ir a comprar ahora en el fin del libro y Sant Jordi, ahí las tenéis todas. El futuro ya está aquí, el futuro ya está aquí. El futuro está aquí. Entonces, yo querría, lo primero, pues, no sé, Eduard, yo creo que mejor también nos lo cuentas tú. ¿Cómo claro, porque es muy difícil hablar de datos, de información y sobre todo intentar organizar todo eso para que sirva con un sistema de valoración de efectividad de los edificios, ¿no? ¿Cómo has planteado este libro? Porque es un libro con muchas capas. Sí, con una estructura curiosa, ¿eh? Sí. Es un libro que está planteado como un manual. Es un libro que pretende ser útil y lo que hace es explicar a base de cada capítulo cuáles son las estrategias que conforman un proyecto. Todas las estrategias son intangibles. Antes de nada, lo que yo quería explicar, porque muchas veces dicen, bueno, pero estamos hablando de datos, pero ¿esto qué relación tiene con la arquitectura? El ejemplo que yo doy es, si nosotros tenemos un problema de tráfico, ¿no? La solución más fácil, la solución más rápida es, siempre hemos pensado en doblar la carretera, ensanchar los carriles, y siempre hay la solución tangible que podríamos decir que es crecer. Lo que propone este libro es una solución intangible que sencillamente es igual de válido y actualmente se está haciendo en las ciudades, que es tener aplicaciones que sirvan para regular el tráfico. Pero esta aplicación, ¿qué relación tiene con la arquitectura? Y lo que he hecho a partir de estudiar cada capítulo son qué herramientas se pueden utilizar para cuantificar lo que funciona y lo que no. Para ello, lo que tú me decías, ¿cómo lo glosas todo esto? Pues lo que he hecho es un diagrama, que lo he llamado DISP, y en ese diagrama lo que podemos hacer es cuantificar los datos. Porque el problema que tenemos a día de hoy es que muchas veces los datos no están en disposición del arquitecto porque sencillamente no tenemos acceso. O sea, los arquitectos, como no hacemos estudios de valoración de cómo evolucionan los edificios, no disponemos de esos datos. Y yo lo que he intentado es crear un sistema para poder evaluar a los edificios y poder evaluar cómo interactúan los intangibles en ellos. ¿Vale? Voy a enseñar el diagrama, un segundo, voy a hacer un spoiler, lo voy a enseñar para que veáis cómo es el diagrama, ¿vale? Porque en realidad es casi una aplicación, es casi una aplicación, Es una aplicación, Lo voy a enseñar aquí, es una aplicación literal, ¿no? Entonces, os lo voy a enseñar aquí. Aquí, claro, necesitaríais leeros el libro, que es lo que tenéis que hacer, para que pudierais ver todos los parámetros en los que se mueve Eduard, ¿no? Para generar este diagrama. Cuéntanoslo, Eduard, cuéntanos un poquito. La base del libro, es entender que hasta ahora nosotros pensábamos siempre que la arquitectura es la arquitectura newtoniana, ¿no? De Isaac Newton. Y lo que es arquitectura o lo que es real es lo que es sólido, lo que tiene gravedad, lo que le afectan las leyes del movimiento. Y este libro parte de un arquitecto, de un filósofo que le interesa también mucho la arquitectura y que se llama Luciano Floridi. Yo recomiendo mucho todo lo que él escribe. Él es profesor de lógica y de epistemología en Oxford. Y este señor lo que dice es que es tan real un ladrillo como un link de Internet. ¿Por qué? Porque las dos cosas, las dos acciones, lo que te permiten es interactuar. Y entonces, si somos capaces de entender que cuando estamos interactuando con Internet también estamos haciendo arquitectura, estamos haciendo un paso muy, muy importante. Entonces, lo que he hecho es estudiar edificios concretos de arquitectos que todos conocemos, podríamos decir, por ejemplo, Bjarke Ingels, y ver cómo él, a partir de los intangibles, está proyectando, ¿no? Entonces, pues hay desde Heatherwick Studio, Studio Gang, Mass Design, Math Architects,
y ver cómo todos estos intangibles, todas estas estrategias se aplican también para proyectar. Y la manera de poder valorar y ver cómo interactúan es a partir del DISC, que es este diagrama que, bueno, que lo has enseñado, pero hay que explicarlo mucho para llegarlo a entender, ¿no? Y claro, todo este diagrama que obviamente, claro, no solo hay que explicarlo mucho, sino que hay que dedicarle un tiempo realmente de calidad para poder entender todos estos parámetros en los que tú te estás moviendo, claro, porque no sé si a ti te pasa, Carlos, pero a mí me da la sensación de que todo este nuevo, o sea, es como un vocabulario nuevo el que nos propone Eduard, ¿no? Sí, no, bueno, un vocabulario, es que hay un glosario en el libro. Un glosario que se podría sacar y vender, glosario de la modernidad líquida. Es decir, que el Zygmunt Bauman ha acertado, vamos, no se podían imaginar lo que iba a suponer ya el COVID, pero ya ha terminado de darle la razón. Y la arquitectura o la profesión también se ha vuelto líquida. A mí me gustaría, creo que es muy interesante, Eduard, si no te importa, comentar ese cambio de rol o ese cambio de tal entre el arquitecto y el operador de arquitectura que hablas en el capítulo 4. Sí. Son otros modos de trabajar, otros modos de enfocar, ¿no? Esta relación entre el arquitecto podríamos decir que es lo que aprendemos a día de hoy en las escuelas de arquitectura. Es tener un conocimiento, podríamos decir, de todo, de este conocimiento, y el operador lo que es un conocimiento práctico para poder utilizar un ordenador para poder llegar a proyectar. Entonces, esta comparación entre el arquitecto y el operador de arquitectura la tomo de Garry Kasparov, que él perdió las partidas de ajedrez y que se hizo mundialmente famoso en el año 97 cuando perdió con Deep Blue. Y él lo que dice es que él es un gran jugador de ajedrez, pero no es un buen operador de ajedrez. Actualmente, las personas que están ganando los campeonatos de ajedrez son los operadores de ajedrez. Y los operadores de ajedrez no son grandes jugadores, sino son personas que saben hacerles las preguntas oportunas a la máquina para que les dé la mejor opción a ganar. Yo esto lo comparo con lo que está pasando a día de hoy y yo pienso que en un futuro, o ya está pasando y algunos ejemplos los comento en el libro, no son los grandes arquitectos los que ganan, sino son los operadores de arquitectura. ¿Y un operador de arquitectura qué es? Alguien que sabe dar o que sabe utilizar la máquina de una manera más eficiente a través de un proceso. Y lo que es necesario es que se fundamente este proceso mediante una metodología. Y esa metodología es la que estoy yo intentando aportar en el libro, ¿no? ¿Cuál es la metodología Eduard, que necesitas? Dime. Esto puede tener un lado muy bonito o un lado oscuro, que el lado muy bonito podríamos pensar como Lasseter, el genio de Pixar, que el arte excita a la técnica inspira al arte, y pero también hay un poco un lado oscuro, porque efectivamente este operador de arquitectura podría ser en un momento dado la propia máquina, la propia inteligencia artificial, operar y diseñar. ¿Hasta qué punto puede diseñar o no? Lo que está pasando es que cada vez el ordenador, la computadora, la inteligencia artificial, cada vez va a ir proponiendo más respuestas y nuestro cometido va a ser sencillamente formular preguntas. Y esto por un lado, limita muchísimo porque todo lo que sea arquitectura repetitiva, la máquina lo va a hacer siempre. Entonces, lo que es muy importante, si nosotros somos capaces de entender cuál es el rango donde la máquina no puede superar al hombre y podemos proyectar en él. Entonces, para poder proyectar, lo que necesitamos es saber y entender lo que son los intangibles. Y de esto va este libro, ¿no? De esto va este libro. Pero creo que puede llegar ese... Dime. Si puede llegar ese extremo de que una máquina ya trabaje sola. Es decir, un promotor, bueno, por ejemplo, dices, coño, yo solo hago arquitectura repetitiva, me basta un ordenador que es un operador de arquitectura 4, ya... En el capítulo 4, por ejemplo, lo que estudio es el caso de WeWork. WeWork ya tiene un programa, ¿no? WeWork lo que tiene, o sea, básicamente para funcionar lo que necesita son muchos datos, muchísima materia prima. WeWork, como tiene muchas oficinas, tiene una base de datos que le permite saber lo que funciona y lo que no funciona. Y a partir de esos datos, que es una recolección
de todas las obras, todos los presupuestos, todas las distribuciones que ha ido haciendo, ha creado un programa que le permite entrar un local y que el ordenador le haga una distribución. WeWork lo que está diciendo es que a día de hoy el ordenador no lo tienen como proyectista, sino lo tienen solo como corrector. Pero yo creo que esto mismo que está haciendo WeWork, los grandes despachos lo están haciendo. O sea, Gensler utiliza los datos y utiliza todo su conocimiento que tienen de otros proyectos para proyectar. Y cada vez lo que va a pasar es que los despachos grandes se van a hacer cada vez mucho más grandes gracias a esta documentación que tienen y que les permite saber lo que funciona y lo que no funciona. En el libro, en la introducción, explico cómo a través de cada avance tecnológico, los despachos, ciertos despachos de arquitectura, lo que han hecho es aplicar esa tecnología en el despacho y tener una ventaja empresarial, ¿no? Y ahora esa ventaja se está produciendo de los despachos que saben y entienden los datos de los móviles. El móvil es algo que nos acompaña permanentemente y si tienes acceso a los móviles y tienes acceso a cómo están utilizando el edificio, son unos datos esenciales para poder proyectar, ¿no? Y eso es proyectar a base de datos empíricos. Eso, joder, que los datos o incluso la propia, el propio cliente, etcétera, sea el formalizador. ¿Me dejáis que lea un párrafo? Tengo un Vale, par de claro que párrafos. sí. Mira, María, como siempre te gusta saber la página, en la 194. Fíjate lo que habla, Gracias, Carlos. porque es un tema que dices, coño, si esto se lleva al extremo, efectivamente, al final, el formalizador, el que da la respuesta formal tal, que tiene que ser el arquitecto, pues ya no pinta nada, ¿no? Habla del famoso edificio este, reciente, todos tus ejemplos además son muy punteros, tal. El Steve Jobs Theater, ¿no? Dice, permite entender el concepto de Slim. Slim, que es, bueno, pues estilizado, estará seguramente en esbelto, sí, en el glosario este que tienes tan bueno, ¿no? Bueno, al prescindir de todo elemento accesorio para adoptar un estilo depurado, a tal nivel que trasciende al alcanzado por Mies y que incluso elimina soportes y nos hace creer que el edificio tiene superpoderes. Porque cuando el espectador ya lo ha visto todo, real o falso, cada vez es más difícil sorprenderle. Lo único realmente valioso que podemos trasladarle es el contacto más directo con el exterior, con la luz, con la naturaleza. Este edificio funciona como una piel que protege al visitante de los elementos. En él lo material se simplifica y depura al máximo, buscando la simbiosis con el mundo digital. Incluso el autor de la obra, el arquitecto, tiene poca relevancia porque el edificio es marca Apple. Representa una versión adaptada no solo de sus tiendas, sino también de sus productos, porque persigue lo mismo. La optimización del cristal, el detalle depurado, los bordes redondeados, la sencillez de la aplicación, que todo sea effortless, que todo funcione smooth, que todo vaya integrado. Y aunque la autoría del edificio corresponda a Norman Foster, o sea, no es, ni siquiera es un edificio que diga, hemos buscado a un estudio tal que nos lo pase a limpio, ¿no? Coño, ¿qué es Norman Foster? Dice, bueno, aunque la autoría del edificio corresponda a Norman Foster, en ningún lugar figura su firma, al más puro estilo del ecosistema de la plataforma. Así como los vehículos son Waymo y no Jaguar, el Steve Jobs Theater es Apple y no Foster. Lo vemos, lo visitamos, lo tocamos y percibimos en él más la mano de Johnny Ive, el Chief Design Officer de Apple, que la del arquitecto inglés. El papel del arquitecto queda tan relegado que Foster ni siquiera acudió a la inauguración, ni se fotografió junto al edificio, como hiciera en la presentación del Reichstag de Berlín o en el caso del puente de Milán. Norman Foster ha inaugurado obras posando junto al presidente Chirac, o con la mismísima reina de Inglaterra, del mismo modo que Mies se retrataba al inaugurar su National Gallery en Berlín al lado del senador Rolf Schroeder, que había pagado la obra. Corrían tiempos en los que la mano del arquitecto dirigía la mirada del político o del promotor. Aún no habíamos llegado a los ecosistemas de plataformas. Es decir, que fíjate, pinta, no sé, una situación por lo menos muy inquietante. Yo no voy a decir que mejor o peor, porque efectivamente coño, es un edificio de éxito, Apple, ¿no? Es un edificio, claramente han conseguido su objetivo, pero a costa de asesinar a su autor, vamos. Yo he trabajado en Estados Unidos y en Estados Unidos lo que sucede es que hay un personaje que aquí podríamos decir que es el API, el agente inmobiliario, que esa persona tiene muchas más atribuciones y lo que hace esa persona es definir el proyecto. O sea, él dice, yo entiendo que este es un solar o este es un espacio que vendría este tipo de personas, necesitamos un arquitecto que nos haga este tipo de edificio con estas características. Aquí somos nosotros los arquitectos, los que definimos teóricamente el programa.
Y yo creo que va a haber una tendencia a, si no nos espabilamos, a que nos quiten incluso esa función, ¿no? La función del programa. Y que venga una persona que sea el programador, porque los real estate no se llaman real estate, sino que se llaman allí strategists, ¿no? Strategies advisors. Y este personaje lo que hace en Estados Unidos es incluso define a qué precio se vende el inmueble. Yo lo veo muy pronto que esto va a pasar aquí y sobre todo lo que ves por ejemplo, en Nueva York o en Miami es que cada vez son grupos más grandes los que definen los volúmenes y pueden afinar más porque tienen los datos. Y vuelvo otra vez, la importancia de tener datos reales de lo que funciona. Y yo pienso que aquí tenemos que tener dos maneras de poder lidiar con esto, y es que los colegios profesionales pues permitan que podamos tener acceso a lo que se está construyendo, lo que funciona, lo que no, y que fuera más transparente, y también las escuelas. Las escuelas de arquitectura yo creo que tendrían que tener. Ahora mismo hay una asignatura que es arquitectura legal. Esta asignatura se tendría que convertir en algo mucho más innovador, algo tipo gestión, algo como lo que haces tú, Carlos. Bueno, tenemos en la europea tenemos las dos. Tenemos Sí. una de ontología tal y tenemos una de gestión de empresa. Pero yo creo que necesita necesariamente las escuelas enseñar al alumno a promover los edificios. Porque a día de hoy lo que se enseña es a hacer concursos, ¿no? A dar respuesta a una pregunta que ha formalizado otra persona. Pero como tú muy bien decías, Idealista, lo más valioso que tiene es su base de datos, y es que Idealista sabe lo que la gente quiere. Y lo que tendríamos que enseñar a los estudiantes es a pensar que un edificio no es solo cuando se acaba un edificio, sino que ese edificio tiene un mantenimiento, qué coste tiene ese mantenimiento, y definir lo que es la relación entre inversión y coste de operación. Eso para mí es esencial. Son grandes temas. He citado muchas veces a Juan Velayos, que he tenido la fortuna de tratar de eso 3 veces. Bueno, un tipo fantástico. Juan Velayos era el CEO de Neynor. Era probablemente durante muchos años la persona que más arquitectura ha encargado en este país. La mejor promotora, ¿verdad? Ahora está, bueno, ahora tiene su consultora y bueno, le conocí. Incluso, bueno, gran persona. O sea, es decir, le pedí un favor de que me diera una sesión, una clase. Oye, vino, dio una clase fabulosa, tal. Y él hablaba, efectivamente, tenía una gran queja contra los arquitectos. Es decir, la mejor charla sobre promoción inmobiliaria y arquitectura tal, se la he oído a un promotor y no a un arquitecto. Y él lo decía, dice, bueno, es que nuestros arquitectos, aparte que solo confiamos en 5 estudios en toda España, hay 70.000 arquitectos en España, hay 5 estudios, que sabemos que los cumplen, no sé qué, es que nuestros arquitectos no saben estas cosas. Dice, si en este barrio siguen trayéndonos la pista de pádel, dice, coño, si en ese barrio ya nadie juega al pádel. Sin embargo, no nos ponen, antes he dicho precisamente esos datos, los de las mascotas. Y hemos descubierto que en ese barrio todo el mundo tiene mascota. Ponme un jardín para que salgan al perro, o ponme no sé qué. Y tenemos que estar nosotros los promotores, que dices tú, tenemos que estar nosotros con los datos, cuando efectivamente, me ha parecido muy buena tu idea, el Colegio de Arquitectos podría ir, igual que hacer la encuesta esta para el Ministerio de Vivienda, cada vez que hacemos vivienda hay que entregar el folleto este, que es muy escueto, algo un poquito más detallado de qué viviendas están visando, que sea, joder, pues mira, las unifamiliares tienen un buen indicativo de qué quiere la gente en su casa. Y sobre todo, porque eso se hace a medida. O sea. Perdonadme que os interrumpa, porque al hilo de esta cosa de los datos, ¿no? De la fuente de los datos, de dónde vendrían esos datos y tal, nos pregunta Marcela Betancourt, nos pregunta, ¿estos intangibles son más una herramienta para los arquitectos y las nuevas maneras de proyectar? ¿Estos intangibles incluyen el feedback del usuario de la arquitectura? O sea, yo aquí ahora me atrevo yo a añadir mi pregunta, es decir, ¿qué viene primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Me refiero, ¿tenemos los datos y proyectamos con esos datos, o hemos proyectado, recopilamos esos datos y cambiamos la manera de proyectar para los futuros? Eduard, ¿qué dices a esto? El libro lo que intenta es explicar cómo... El gran problema con los datos es que hay tantos, y el problema es que te inundan los datos. Y llega un momento que no sabes valorar cuál es relevante y cuál no es relevante. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenarlos. Y tú puedes empezar desde tu práctica profesional y muy pequeñito, haciendo unifamiliares y haciendo cosas, pero lo importante es tener un seguimiento, y yo lo que propongo es que haya un seguimiento y haya un reporte postocupacional. O sea, yo creo que esto sería imprescindible. El problema es que esto, ¿quién lo paga?
¿no? O sea, pero yo creo que para la formación y sobre todo para el desarrollo del edificio es importantísimo saber cuál es la evolución que tiene el edificio. Entonces, la pregunta de quién lo paga para mí es muy, muy relevante y esto es lo que yo ya expliqué en este libro, ¿no? En el primer libro, cuando no hablaba de datos, sino que hablaba de estrategias. Y allí yo lo que Es que no hemos dicho, no hemos dicho que esto es parte de una trilogía. Sí, Es decir, que sí. uno lleva al otro y hay un tercero Uno ya lleva al otro, cociéndose. sí, y el tercero ya Sí, llegará. sí, sí. Pero lo Efectivamente. importante es Aquí nos falta uno. para poder entender este cambio, lo que también se necesita es que cambie el sistema de honorarios de los arquitectos. Entonces, a día de hoy, la forma habitual que cobra un arquitecto es en base a los metros cuadrados que construye. Entonces, como la única manera de cobrar es esta, lo que sucede es que el arquitecto solo puede dar una solución, que es construir. Gensler, por otro lado, él nunca cobra por metro cuadrado. Él cobra en base a honorarios de consultoría y es la misma manera que cobran los abogados. Él cobra en base a las horas que está atendiendo. Y él decía que muchas veces le encargan un edificio y que la respuesta que él daba era sencillamente, usted no necesita un edificio, usted necesita un local para entrar mañana y conmigo tardará 2 años. Entonces yo le voy a ayudar a buscar un edificio de alquiler, porque usted tiene una necesidad ya. Y él, al aconsejar, al dar soluciones efectivas, lo que conseguía era convertirse en un consultor. Y él lo que hacía era cobrar un fee, cobrar unos honorarios anuales, fuera igual lo que si se construía o no se construía, y daba servicios a empresa en este sentido. ¿Por qué es este modelo muy, muy válido en mi sentido, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que cobrar de una forma distinta porque de esta manera podremos seguir el edificio y seguir el uso y el mantenimiento. Y entonces, si dejamos de cobrar basándonos solo en lo que se construye, sino en la vida útil del edificio, lograremos abordarlo en su totalidad, ¿no? Hombre, eso está claro. Hay una idea de value pricing en Estados Unidos, es más entendible que aquí. Efectivamente, incluso dices de no solo la vida útil del edificio, la rentabilidad, que es decir, un experto hotelero, no sé si tendremos por aquí a mi amigo Ignacio Sandoval, te hace un edificio más rentable que uno que no sabe hacer hoteles, porque el que no sabe hacer hoteles te obliga a tener 3 camareras más por piso para hacer camas, y el otro, claro, y son 3 sueldos más. Entonces, ese tipo de cosas efectivamente se tienen que poder mover. Oye, este ejemplo que has puesto me ha gustado de Gensler, porque no sé si me contaste tú, ya que hemos hablado del edificio de Foster, que realmente Apple con quien trabajaba era con Gensler. Y Gensler pensó, necesitáis un arquitecto autor, os voy a traer yo a Foster. Es decir, que es una mentalidad... Concretamente, el ejemplo que él me dijo y me dejó perplejo, ¿no? El New Museum de Nueva York es de Sanaa, es un premio Pritzker de Sejima, pero el encargo se lo hicieron a él. Y él dijo, oiga, necesitamos aquí un arquitecto minimalista porque con los honorarios que hay y con el presupuesto que ustedes tienen, necesitamos aquí lo más minimalista para que podamos vestirlo y que realmente queríamos hacer esto, pero con el presupuesto que ustedes tienen, necesitan un arquitecto japonés. a lo mejor también pensó que para el éxito era mejor una firma de esta de Star System, tal. Vamos, sí. Que es una orientación a resolver problemas, una orientación de consultoría que joder, para el arquitecto tradicional español, que es una mentalidad que no se entiende, pero sin embargo... Y él consiguió que hiciera Sanaa, hiciera el proyecto básico, pero el ejecutivo, la dirección de obra y todo el seguimiento lo hizo él. Y con Foster, él ha hecho muchos edificios donde realmente se buscaba pues una commodity. Es que es muy grave, ¿no? Pero commodity puede ser del mismo modo, o sea, una commodity él valoraba una marca que necesitaba un cliente y entonces él negociaba mejor que nadie los honorarios con otros arquitectos. Sí. Esto lo ha hecho y lo ha hecho mucho. Pero esto también es intentar entender que el arquitecto, en lugar de ir para atrás, tenemos que ir para adelante. Y lo que tenemos que intervenir es en la conceptualización del proyecto. Y yo creo que para poder intervenir en la conceptualización del proyecto necesitamos los datos.
necesitamos la experiencia y necesitamos ser muy precisos. Entonces, ahora con el... Claro, fíjate, tienes un gráfico aquí que a mí me gusta incluso más que el otro tal. Este con el que abres el libro, que es un resumen, no sé Espera, si que se lo ve voy a bien. poner. Lo voy a poner yo arriba, Carlos, ¿No? espera. Se ve cómo evoluciona esa filosofía, ¿no? Sí, de los proyectos, el cliente. Tenemos aquí a Luckman, fantástico, a Gensler y finalmente esto de WeWork. No, te lo citaba porque efectivamente dice el Luckman en esta columna, ese report, ese datos tal, se toman una vez al año, ¿no? Gensler los toma una vez al mes, ¿no? La situación actual es que los datos se reportan cada hora. Lo pone arriba, reporta cada hora. Es decir, claro, es que es eso, pues en la oficina de WeWork sabe la gente dónde está en cada momento, pero no solo cuántas WeWork, veces va al baño, cuántas veces toma café. La tienda de Zara, la tienda de Zara también saben por hora y pueden contabilizarlo. La oficina del BBVA. O sea, actualmente estas grandes empresas, el Starbucks es un es el yo lo trato en el libro y explico cómo funciona, ¿no? Pero el Starbucks sabe exactamente todas los venues, todas las localizaciones, cómo funcionan y pueden aprender de la que mejor funciona. Y esto es lo que se llama test A/B. El test A/B es algo que parte de las páginas de Internet y es sencillamente que cuando nosotros vemos una página de Internet entendemos que todo el público está viendo la misma página que yo estoy viendo y esto no es así. Normalmente el 90% está viendo una página de Internet, pero el 10% ve ligeros cambios, ligeras modificaciones. Y si se comprueba, pero se comprueba por datos, que ese 10% consigue atraer más o consigue un incremento porcentual, se incorpora a la página maestra. Entonces, haciendo referencia a ese esquema, ese esquema lo que intenta explicar es que el primer gran cambio de utilización de datos fue en los años 50 con el inicio de la televisión. Entonces aparecieron lo que eran los sondeos. Era una manera de valorar lo que la gente veía en la televisión y Luckman utilizó los sondeos para proyectar. Empezó a hacer encuestas de los edificios, qué edificios funcionaban mejor y peor, y a partir de las respuestas de los usuarios empezó a proyectar. Gensler lo que hizo fue incorporarle una capa más que fue los tickets. ¿Por qué? Porque los sondeos, muchas veces la gente puede decir, oiga, a mí me gustaría que mi edificio tuviera una temperatura de 18 grados. Pero después cuando pone realmente el edificio 18 grados, la gente tiene frío. Y Gensler lo que utilizó fueron los tickets, y los tickets sencillamente son las quejas al Departamento de Recursos Humanos de los empleados. Y esas quejas es un dato esencial. ¿Por qué? Porque es en un momento determinado, una persona tal día y a tal hora dice algo. Entonces, si tú tienes todo de quejas de que en los bajos hace demasiado frío o que arriba hace demasiado calor, puedes actuar poniendo puentes térmicos, puedes actuar dando respuestas. Y esto es lo que hizo Gensler en los años 70. Y ahora lo que se está haciendo es, se está incorporando muchísimos más datos a través del móvil, que es lo que explico con el Data Exhaust, y eso ya es en tiempo real. Y entonces son tantísimos datos que necesitamos curvas de Gauss, y explico un poco la metodología de cómo funciona para poder encajar. Y eso es lo que están haciendo toda la gente de real estate en Estados Unidos y que muy pronto nos va a llegar aquí. Oye, se me está ocurriendo que parece una tontería. Vamos a resolver el problema del tipo que siempre tiene calor en las oficinas, abre la ventana y se carga no sé qué. Sí. Igual que la chica o el chico que siempre tiene frío y siempre tiene una chaqueta. O sea, vamos a poder agrupar en una parte del edificio a los calurosos, en la otra a los frioleros, y ya cada uno pone su temperatura y que dejen de marear, ¿no? Siempre hay uno que se queja de tal y otro que, joder, hace frío, no, hace calor. Era una broma, la tontería. Oye, vamos a pasar a otra de las capas que tiene este libro que me encanta. Joder, tú estás hablando de una tecnología más muy puntera, de arquitectura, y lo tienes todo entreverado con el arte más conceptual, más elevado. O sea, no hay, cada 3 párrafos te encuentras un ejemplo de una obra de arte, de un happening, de un no sé qué, fabuloso. O sea, efectivamente, estás como en lo que decíamos antes de Pixar, ¿no? O sea, el arte y la técnica completamente indisolubles, ¿no? Hay un trozo, está al principio, bueno, yo ya aprendí un montón de arte muy contemporáneo, de artistas que no conocía, que luego los he buscado, sí, hay cosas de aquí fabulosas.
Hay una historia aquí de un montaje que hicieron en el Guggenheim, donde para ver una obra de tal, a los visitantes les recibía una niña pequeña que les preguntaba qué era el progreso. Y luego la niña se lo contaba a un adolescente con sus propias palabras, tal. Y, bueno, voy a leer otro párrafo si os parece, que es muy... Sí. La pregunta formulada por la niña es la que todos, y muy especialmente los arquitectos, deberíamos ser capaces de contestar. ¿Qué es el progreso para nosotros? Para la arquitectura, claro, que es un voladizo más, un edificio más alto, quizá uno más caro o con una forma tan estrambótica que nos asegurará los likes. Tal vez el progreso sea simplemente un lugar que permita entablar una conversación. La pregunta invita a la reflexión. Y quizás, y digo solo quizás, estas preguntas se las hicieron quienes subían la rampa del Guggenheim o quienes suben las escaleras de De Bessel. De Bessel es el edificio, para quien no conozca, bueno, no sé si es un edificio, es una escultura, esta estructura de escaleras que han hecho en Nueva York, bueno, que yo creo que la han cerrado ahora porque se estaba suicidando gente, no por el edificio, sino porque lo tenían a huevo, ¿no? Que eran unas pasarelas ahí muy altas. Bueno, dice, porque en realidad De Bessel también es un edificio vacío que mira hacia afuera y nos enseña las mejores vistas de Nueva York, el río, los nuevos rascacielos de Hudson Yards. Y si nos anima a buscar el Empire State y hasta atisbar New Jersey, también nos incita a contemplar su interior. Inevitable poner la mirada en unas escaleras que no llevan a ninguna parte y en las que las personas se observan las unas a las otras, pensando si realmente valía la pena construir un mirador de $200 millones o no, si la técnica, los recursos y la creatividad han sido realmente aprovechados. Lo que en definitiva se cuestiona es el progreso de nuestra arquitectura y el de nuestra sociedad. Eso es precioso, porque fíjate, la arquitectura es un reflejo de la sociedad en cada momento de la historia. Tal. Bueno, pues no sé, si podíamos debatir no sé, sobre esta conexión tan íntima con la técnica, que a la vez es una conexión íntima con el arte más contemporáneo, con el sentimiento más atávico, ¿no? Cuando estaba escribiendo el libro, el problema es que los intangibles es muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que las obras de arte es algo que tiene una única explicación. Y entonces me sirven más incluso que los edificios. Entonces, en cada capítulo lo empiezo con una obra de arte, explico los intangibles y cuál es la estrategia que tiene detrás esa obra de arte, y después la traslado a la arquitectura. Y bueno, pues poco a poco ha ido funcionando y uno a otro se van apoyando y creo que sí, creo que permite entenderlo. Este libro está también muy pensado. El libro primero me ha servido para dar clases y este libro también espero poder dar la clase de intangibles. Bueno, la semana que viene. La semana que viene es que le tengo invitado en clase. Bueno, eso iba a decir. Eduard, como tengo 2 o 3 invitados ya que los tengo castigados porque todos los años les obligo otra vez, tal como Goitia de la Torre, que no sé si andará por ahí y tal, pues eso es un más. Es decir, sé que también eres un más de la competencia, de algún máster por ahí y tal, pero Eduard, tienes que estar para todos, no te puedes casar con nadie. O sea, que bueno, pues la semana que viene esperamos. Digo, el libro está muy estructurado para también poder dar clases, ¿no? Y para que pueda permitir y sobre todo lo que es que haya un equilibrio entre cada capítulo para que el alumno pueda seguirlo, ¿no? Y por eso también cuando desde Asimétricas me dijeron hay que hacer un glosario, pues al principio me costó, lo tengo que aceptar, me costó, pero yo creo que es muy útil, ¿no? ¿Cómo somos los editores, Eduard? ¿Cómo somos los editores, de verdad? Bueno, pues siempre viviendo. ¿Qué decía Joseph Pla? ¿Qué decía? Los editores son diabólicos. Diabólicos. Yo creo que bueno, o sea, digamos, la necesidad del glosario para nosotros fue hasta incluso a la hora cuando te lees el libro, lógicamente te empiezan o sea, tienes que tener la mente muy abierta y muy dispuesta a entrar en un territorio desconocido. O sea, esa es una de las claves de este libro. Tienes que estar dispuesta a entrar. Y yo creo que nuestra propuesta del glosario también es como una especie de mapa por el que uno puede navegar cercano a los términos y conceptos para entender mejor y poder transitar el libro incluso te diría con más libertad aún, porque claro, si no siempre estás coartado pero aquí qué está queriendo decir, o este concepto que yo lo relaciono con otra cosa y tal. Y no, el glosario te indica, no es como una brújula casi, y te va diciendo por aquí
por allí, ¿no? Estamos muy contentos de que te animaras a realmente hacerlo, Eduard, porque de verdad que ahora viéndolo es muy necesario, ¿no? Así que no puedo estar de verdad más de acuerdo con lo que decimos, aparte de, por supuesto, los conceptos en sí que trabajas, ¿no? Que claro, insisto, para cualquier arquitecto, vamos a decirlo, al uso, ¿no? Incluso yo misma, o sea, yo cuando leí por primera vez este libro, había cosas que, claro, se nos escapan, pero luego, volviendo sobre ellas y con este glosario, pues es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que ayuda también mucho el color, ¿no? El haber introducido el color y sobre todo que cada capítulo, ¿no? Enseña que cada capítulo está marcado con una cartulina naranja. A ver si se ve, porque es que, mira, se ve ahí en el lomo, ¿lo veis? Se ve más o menos, ¿no? En cámara. Y luego, efectivamente, cada capítulo, voy a enseñar, por ejemplo, el desvelté. Bueno, Sí, Eduardo, explícalo tú. No, pero enseña, por ejemplo, el 3 o el 4, en el desvelté no está, pero está siempre la estrategia y las herramientas. Porque, no sé, he visto que alguien preguntaba, ¿esto es un libro práctico? Y digo, sí, esto es un libro práctico. Y es un libro práctico sobre todo para proponer edificios. O sea, para asumir el rol de cómo tiene que concebirse este edificio y cómo lo podemos justificar a partir de los datos. Entonces, yo pienso que hasta ahora nos han enseñado cómo construir, cómo proyectar a partir de tangibles, pero cada vez va a ser más importante entender cómo los intangibles actúan en un edificio, ¿no? Por ejemplo, hay el capítulo 3, donde hablo de Bjarke Ingels. Bjarke Ingels hace un parque, que es el parque de Superkilen en Dinamarca, y este parque está hecho como un mosaico de o sea, él hace un muestruario de cuál es la población y para identificar y que esta población tenga un lazo con su lugar de origen, porque la población de este barrio es mayoritariamente inmigrante, lo que hace es buscar cuál es el símbolo que lo representa. Entonces, aquí el autor ya no está proyectando, ya no es el que diseña, sino lo que está haciendo es co-creación. ¿Y co-creación qué significa? Es buscar el símbolo que representa una nacionalidad o un grupo étnico y traérselo reinterpretándolo en el parque. Y esto, por ejemplo, una de las herramientas que nombro aquí es transmedia, ¿no? Transmedia, ¿qué significa? Pues significa que esa manera de proyectar no es solo de forma formal, sino es a través también de lo que es recuerdos para esa persona o el significado que tiene, y esos son intangibles, ¿no? Entonces, yo animo a los lectores, sobre todo a entender que este libro lo que les va a permitir es ampliar su práctica profesional, ¿no? Y yo espero que nuestra profesión no sea tomada por los APIs ni por los real estates, sino que seamos los arquitectos los que demos un paso adelante y seamos nosotros los que concebimos y pensamos qué es lo que tiene que ir en cada lugar, ¿no? Porque yo pienso que esa es nuestra opción. Es nuestra opción, porque si no, claramente nos vamos a quedar haciendo tan solo fachadas. Porque ahora el gran problema que hay... ¿Perdón? Sí, dilo, Eduard, el problema que hay. No, el problema que hay es que siguiendo el código técnico cada vez es todo más normalizado, ¿no? Y cada vez estamos como profesionales, lo que estamos es cediendo terreno, ¿no? Entonces este es un libro optimista para que nosotros podamos ganar terreno a partir de nuestra formación como arquitectos, si somos capaces de ampliar nuestro scope, ¿no? Nuestro lugar que intervenimos. Nuestro territorio, ¿no? Y además en la era totalmente de la información en la que llevamos inmersas ya desde hace años, ¿no?
Carlos, tú ibas a decir algo antes. No, he tosido, perdonadme. Es que no he tenido Vale. es que tengo secuelas del COVID, o sea, yo estoy vivo de milagro. Te pasa un COVID Ay, Dios mío, y me ha ay, quedado Dios una mío. tos. No, yo iba a Está resaltar vivo de yo, milagro y ha porque... hecho 3 libros. Ha hecho 3 libros. 3 libros. No, pero Bueno, que he estado malísimo. Oye, vamos a ver, yo por que ya no nos queda muy poco tiempo y joder, tenía sí, aquí un montón estamos de en los cosas. últimos minutos, ¿eh? Yo, aparte del tema práctico, yo quería destacar, para mí, es decir, el valor de este libro es entender efectivamente en el mundo en el que se está metiendo toda la sociedad y el arquitecto no se puede quedar fuera. Es decir, los médicos ya empiezan a diagnosticar con Big Data. No sé, cualquiera. Contaba, bueno, el urbanismo, ya sabemos, efectivamente se mide por dónde pasan las bicis estas chinas que se alquilan. El negocio de estas bicis no son las bicis ni alquilarlas, es que llevan un chip y dan datos de por dónde va la gente, dónde se paran es buen sitio para poner una tienda. O sea, nosotros no podemos quedarnos fuera. Entonces, este libro es un entendimiento, yo he aprendido muchísimo, incluso a valorar efectivamente el arte contemporáneo como traductor de cosas. Voy a citar, quería haberlo leído, pero no va a dar tiempo. Voy a citar ahí un modo con el que cuenta Eduard. ¿Cómo es la relación entre el hombre, la máquina? Llega un momento en que tenemos que confiar en la máquina. El que mejor lo cuenta es Eduard con el ejemplo de la habitación esta de lluvia. Hay un happening, no me acuerdo dónde era, que es una habitación donde está lloviendo a lo bestia y te dice, no, métete dentro que no te vas a mojar. Joder, ¿cómo no voy a mojar si está lloviendo? No te preocupes, porque la máquina, los sensores o lo que sea, van a ir detectando por dónde pasas tú y van a ir apagando la ducha justo en ese punto por donde vayas pasando. Claro, y dices, joder, dependo de la máquina. O sea, me lo creo, no me lo creo, y si falla el sensor me empapo, no sé qué. Bueno, de ahí Eduard nos lleva a la rumba, a un cacharrete que está diseñado, coño, con esa misma filosofía en la cual tienes que confiar, pero que te obliga a cambiar la casa. Porque dices, joder, ahora tengo que tener todos los muebles con patas altas, porque si no la rumba se atasca. Y entonces ya, nuestra casa se configura para un cacharro que a su vez se ha creado desde los parámetros que queríamos de limpieza. O sea, es voy a usar una palabra, perdonad, una palabra inglesa. O sea, es un mindset, un modo de pensar que o lo cogemos ya o nos quedamos fuera. Como dice Eduard, va a tomar el mando de la arquitectura ya la máquina, el Big Data, el promotor y yo qué sé. Y nosotros vamos a quedar... Ya hace muchos años, yo tenía un amigo que importaba mármol a Estados Unidos hace 20 años y me decía, bueno, ahí el arquitecto no es nadie. Yo llevo el mármol ahí, lo veo, cómo el tío se cuadra cuando viene el decorador. Ese es el que manda la obra. Este viene y no sé qué, y el arquitecto va detrás y de pronto el decorador se le ocurre que un pilar sobra, ya está el arquitecto quedándose toda la noche a ver cómo lo sustituye, cómo lo quita. Yo lo oía y digo, no me puedo. Bueno, pues es que esto ya no va a ser el decorador, que por lo menos va a ser un promotor o yo qué sé, dices, un tipo que haga un WeWork malvado, datos, que solo quiera dinero, ¿no? No, pero necesitamos datos para poder dar respuestas. No, has lanzado una idea muy buena, con los colegios de arquitectos recopilando, que tienen acceso a todos los proyectos. Sí, es una idea muy buena. Sí. Pues yo, Carlos, Eduard, como ya se nos acaba el tiempo, o sea, me queda un minuto, yo creo que vamos a tener que montar otra sesión porque aquí hay tema para rato, el tema de los intangibles, lógicamente, es casi, te diría, infinito, ¿no? Y a mí se me han quedado también muchísimas preguntas por hacer, pero yo solamente quería, antes de que se nos acabe este tiempo, incidir en una idea que ha contado Carlos, pero yo quiero que Eduard nos la cuente, que efectivamente este no es que sea un libro optimista, es que va a ser una trilogía optimista, porque empezábamos, como bien decíamos, con arquitecturas de la estrategia, seguimos con arquitectura de intangibles, ¿y cuál es el siguiente que nos llega, Eduard? Arquitectura y políticas. Exacto. Sí, sí. Lo vamos a dejar ahí, no vamos a hacer mucho más spoiler, ¿vale? Pero que sepáis que próximamente va a venir ese tercer volumen. De momento, No, de momento aquí, próximamente. Digo próximamente que puede ser un mes, un año o lo que toque, pero sí que hay una vocación, ¿no? De 3 libros para todo este conjunto de técnicas, estrategias, datos, información, pues que nos abran los ojos y efectivamente que nos pongamos las pilas, y porque ese mundo ya está aquí. Y yo, Eduard, te quiero dar las gracias por traernos estos conceptos, estas nuevas miradas, esta necesidad y este mapa, ¿no? Esta brújula para poder movernos en este mundo. Y os animo a todos y a todas los que estáis ahí detrás a que, de verdad, no solo compréis sino que también porque lógicamente todo habla de lo mismo, ¿no? Y todo va enfocado a ese futuro que ya, como dice Carlos, ya es presente y ya está aquí.
Así que, Eduard, Carlos, no puedo daros más las gracias a ambos por estar hoy aquí con nosotros, por este ratito de club. A ti. Y nada, lo dicho, el miércoles que viene vamos a seguir aquí con más club, más libros, más arquitecturas. Dices, ¿son recomendables para los que no son arquitectos? Nos preguntan los dos libros. Sí. Yo creo que sí, o sea, yo creo que todo, al final se trata de estrategias y del mundo que nos rodea. Así que sí, la respuesta es sí. También es recomendable. Sin duda, el primero a lo mejor es maneras de interpretar la historia de la arquitectura, tal. El segundo no te quepa ninguna duda. O sea, el segundo es un libro, es arquitectura, es arte, es sociología, es una explicación efectivamente del mundo intangible, yo creo que mucho más allá de la arquitectura. Y no lo digo por nada, porque igual con lo mismo te digo que el otro, bueno, es un libro más de marketing y arquitectura, también, pero no, ninguna duda. Yo he aprendido muchísimo. Vamos. Pues ahí se queda la recomendación de Carlos. Lo vuelvo a decir, este fin de semana es el fin de semana del libro. Por favor, id a todas las librerías. Sant Jordi en Barcelona va a estar a tope con las paradas. Por favor, con las rosas, id allí los libros y las con rosas. Las rosas, los libros, las rosas. Sé que la Jordi Capell está ya ahí a tope preparándolo todo fenomenal. Sé que Naos Libros aquí en Madrid tienen también una montada muy grande para el fin de semana de los libros. Por favor, id a verlas, id a visitarlas y, por supuesto, están los dos libros disponibles y, por supuesto, toda la colección pragmática está entera disponible en nuestra web y en las librerías que son, como decía al principio, nuestras compañeras y cómplices indispensables. Eduard, Carlos, os mando un abrazo enorme y seguimos aquí el miércoles que viene con más más libros y más arquitectura y más club, ¿vale? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Venga. Gracias a vosotros. Adiós, chao.